Hoy vamos a ver sistemas de presiones múltiples. Un sistema de presión múltiple es aquel que tiene dos o más bajas presiones. Se denomina baja presión a la comprendida entre la válvula y la admisión en el compresor. Vamos a analizar los separadores de vapor, es decir, los cambios que tiene un sistema con un separador de vapor y también con un enfriador de vapor. Esas dos son las mejoras o los cambios que tienen los sistemas de presiones múltiples. Hoy vamos a ver un poco sobre los separadores de vapor y la próxima clase ya veríamos enfriadores de vapor. Bien. Depósito separador. El depósito separador separa el líquido del vapor. Funciona con válvulas de flotador. Las válvulas de flotador, en este que se observa acá, están compuestas por una boya que está hecha de un material muy liviano. Ese material flota en el líquido y cuando el líquido llega a un nivel muy bajo, la válvula se cierra y deja de circular el refrigerante al evaporador. Con esta válvula se mantiene un flujo constante al evaporador y se separa gran parte o todo el vapor generado al expandirse el refrigerante y se va directo al compresor. ¿Por qué utilizar el depósito separador? Cuando un líquido saturado se expande a través de una válvula de expansión, el porcentaje de vapor aumenta progresivamente. Eso se puede observar en el diagrama presión versus entalpía. Si nosotros hacemos una expansión normal, es decir, de 1 hasta 2, vemos que el refrigerante parte en estado de líquido saturado seco y a medida que se expande, comienza a aumentar la fracción de vapor presente. Es por eso que muchas veces se prefiere utilizar estos depósitos separadores y hacer una expansión parcial, es decir, expandir de 1 hasta 3, observando el diagrama, separar el líquido saturado seco y el vapor, y volver a expandir o directamente alimentar el evaporador con ese líquido saturado seco. En este caso, se vuelve a expandir hasta 5, y si observamos el efecto refrigerante, es decir, la diferencia de entalpías, sería mayor. Entonces, ese sería un beneficio. El efecto refrigerante ya sería entalpía 7 menos 5. Se puede observar gráficamente que la diferencia es mayor que entre 7 y 2. Bien, en cuanto a la compresión, utilizando estos componentes, hay dos alternativas. Se puede comprimir, generalmente los depósitos separadores, cuando la separación es parcial, es decir, que este líquido en el estado número 4 no alimenta el evaporador, se reduce la presión hasta 5, y para poder comprimir, en caso de tener un solo compresor, el vapor generado, es decir, en el estado 6, tendríamos que expandirlo, bajando la presión hasta 7, unir estos dos fluidos y recién comprimir. Si tuviéramos dos compresores, que sería lo óptimo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajo innecesario al expandir el vapor saturado seco en el estado 6, porque después vamos a tener que volver a comprimirlo hasta una presión más alta. Entonces, si tenemos dos compresores, podemos comprimir el estado 8 hasta la presión de 6 para que se puedan mezclar esos fluidos. Recordemos que para que se puedan mezclar los fluidos tienen que estar a la misma presión. Y desde ahí hacer una compresión, una segunda compresión con una presión menor. Si esto no lo entienden muy bien ahora, no importa, lo estoy explicando a grandes rasgos, porque vamos a analizar un sistema con un compresor y con dos compresores más adelante, pero es para que vayan teniendo una idea. Bien. Separador total. En el separador total solo ingresa líquido al evaporador, por lo tanto el valor del efecto refrigerante es el máximo. Una de las ventajas de utilizar los separadores de vapor es que durante la ebullición muchas veces las sustancias se agitan fuertemente, lo que podría ocasionar que las gotas de líquido lleguen hasta el compresor
cuando este está conectado directamente con el evaporador. Por eso se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total. Así se asegura que el flujo al compresor es solamente vapor saturado seco. El evaporador en este ciclo suele conocerse como evaporador inundado, porque solo ingresa líquido y flujo constante, con flujo constante. La sala lo van a hacer. Por eso. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Bien. El enunciado les puede decir que el sistema cuenta con un evaporador inundado y ustedes directamente lo grafican con un separador total. No necesariamente les va a decir tiene un separador total. Puede decirles evaporador inundado y ya ustedes tienen que entender que es un separador total. Se refiere a un separador total, porque es el único caso en el que el evaporador está alimentado solamente de líquido. Ese sería el diagrama presión-entalpía para este ciclo con separador total. Vamos a analizar un poco el diagrama, comenzando en el punto 1, que está en estado de líquido saturado seco. Cuando el refrigerante sale del condensador, está en estado líquido saturado seco. Se expande, por eso la línea punteada, porque en la válvula son procesos reales o irreversibles. Se expande hasta el estado 2, donde se separa en líquido saturado seco y vapor saturado seco. Vapor saturado seco en el estado 3 y líquido saturado seco en el estado 4. La línea roja de abajo está representando de que el evaporador también alimenta al compresor con vapor saturado seco en el mismo estado que estaba el refrigerante antes de la separación. Es decir, el estado 3 y el estado 5 son los mismos. Esa línea roja nos está indicando de que existe una alimentación también luego de que el refrigerante absorbe calor en el evaporador, también se vuelve vapor saturado seco y se alimenta al compresor. Y del estado 3 o 5, que vienen a ser los mismos, la compresión isoentrópica. No sé si entienden cómo se hacen los diagramas, eso es muy importante. A veces la mitad del primer parcial, el 50% del primer parcial, es solamente saber hacer el diagrama presión-entalpía. Así que si tienen alguna duda o no entienden algo, me preguntan. Cada sistema de refrigeración entonces tiene su diferente diagrama de entalpía. Claro, dependiendo de los componentes, vos tenés que ir analizando en qué estado estaría el refrigerante dependiendo del componente. En este caso, el estado 1 ingresa a la válvula, se expande y se separa. Por eso la línea va hasta 4 y hasta 5, y la línea roja de abajo indicando de que el refrigerante absorbe calor y se convierte también en vapor saturado seco. Sí. Una vez sale el condensador como líquido saturado seco. ¿Cómo? Cuando sale del condensador como líquido saturado, ¿no? Sí. Y se dirige hacia la válvula en el estado 2. De ahí del estado 2 al estado 3. Esa parte de la línea roja de lo que significaba, no sé si puedes explicarla de nuevo, por favor. Ya. Quedó muy claro. Ok. Bien. En el estado 2 se separa el refrigerante en líquido saturado seco. Ese líquido alimenta al evaporador. Ese líquido está en el estado 4. Alimenta al evaporador. El evaporador absorbe calor y el refrigerante se convierte en vapor saturado seco. Entonces se realimenta al separador y el separador se encarga de hacerlo llegar al compresor. Es decir, el estado 5 y el estado 3 son los mismos. No sé si se entendió. Ya. Sí, ya lo capté. Gracias. Bien. Separador parcial. Al evaporador ingresa mezcla de líquido-vapor. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. Aquí aparece un valor que se suele conocer como presión intermedia. Es decir, en el anterior
ciclo el evaporador y el separador estaban en la misma presión. No había una válvula antes del evaporador. Eso nos indicaba de que estaban a la misma presión. Cuando el enunciado no diga lo contrario o no les indique un valor de presión intermedia, se puede calcular con esta ecuación. La presión intermedia es igual a la raíz cuadrada de la presión del condensador por la presión del evaporador. Requiere más trabajo de compresión porque el refrigerante ingresa recalentado al compresor. En el anterior caso, ingresaba como vapor saturado seco. Ese sería el diagrama para este ciclo. El refrigerante en el estado 1 está con líquido saturado seco, luego el condensador se expande hasta la presión intermedia del separador parcial, se separa. El estado 4, líquido saturado seco, alimenta el evaporador. Antes de llegar al evaporador hay una nueva expansión e ingresa al evaporador, absorbe calor y se convierte en vapor saturado seco. En cuanto al vapor en el separador del estado 2, llegaríamos al estado 3, que es vapor saturado seco. Y en este caso solo tenemos un compresor. Entonces es necesario hacer que ese vapor separado, ese vapor saturado seco separado a la presión intermedia, se expanda hasta el estado 5 para poder estar a la misma presión del evaporador y que los fluidos puedan mezclarse y comprimirse. Si nosotros observamos, es trabajo innecesario porque estamos expandiendo el refrigerante y después volviéndolo a comprimir, sin obtener el beneficio de refrigerar, porque está en estado recalentado, ya no puede absorber calor. Entonces estamos haciendo trabajo innecesario, pero tenemos que hacerlo en este caso porque solo contamos con un compresor. El enunciado suele especificar cuántos compresores tiene el ciclo. En este caso vamos a analizar un compresor. Después vamos a ver sistemas con 2 compresores, compresores en serie, compresión en paralelo. ¿Se entendió cómo está hecho este diagrama? Es importante. Sí, se entendió, pero cuando haya expansión siempre lo representas con líneas segmentadas, ¿no? Sí, sí, porque son procesos irreversibles. Ya. Y el estado 7 lo pintaste con morado. Sí, es solamente para que se vea de que se están mezclando los fluidos. Aquí, después del estado 5 y el estado 6, se mezclan antes de entrar al compresor y llegan a un punto intermedio y recién se comprimen. Por eso lo representé con otro color, para que se vea mejor. Pero no es necesario que lo hagan con otro color. Ya, gracias. Otra pregunta, siempre que haya una válvula, vamos a representarlo con líneas segmentadas, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, porque son procesos irreversibles. Ya, los símbolos de las válvulas es un círculo con una cruz y también como una corbata, ¿no? Sí, eso depende de qué está ingresando a la válvula. Cuando es el círculo con una X o con una cruz, significa de que a la válvula está ingresando líquido. Cuando ocupemos una válvula para líquido, es decir, en este caso líquido saturado o mezcla, la vamos a representar con el círculo. Y cuando la válvula sea para vapor, se utiliza esta como corbata. Ya, y en la primera válvula ingresa puro líquido en el estado, ahí, sí, correcto. Ahí ingresa puro líquido. Sí, ingresa líquido, pero es otro símbolo, porque si ves bien, tiene como una palanca y una boya, un círculo acá. Entonces, todo ese es el símbolo de la válvula. Es otra válvula, es la válvula flotador, es otro tipo de válvula. Por eso es como una corbata, pero con una palanquita. Sí, a ese ingresa líquido. Ya, y al otro solamente vapor nomás. Ya. Sí, solamente vapor. Siempre los separadores son con este tipo de válvula, las válvulas flotadores. Ya, gracias. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 4. Un sistema de compresión de vapor dispone de un evaporador de tipo inundado. Es decir, tiene un separador total.
La temperatura ambiente es de 30 grados centígrados y la temperatura de evaporación es de menos 18 grados centígrados. La capacidad del evaporador es de 1,5 toneladas. Determinar el efecto refrigerante, el flujo másico en el evaporador, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Ese sería el ciclo para nuestro problema. Es un separador total. Ese sería el diagrama presión-entalpía, es el que vimos hace un momento. Y comenzamos definiendo los estados. Tenemos la capacidad en el evaporador, que es 1,5, la temperatura del evaporador, que es menos 18, y la temperatura ambiente, que es 30 grados centígrados. El efecto refrigerante para este ciclo sería la entalpía 5 menos la entalpía 4. La capacidad, recordemos que es flujo másico por efecto refrigerante, la capacidad en el evaporador. Para determinar el flujo másico en el evaporador, despejamos el trabajo Una de compresión. preguntita. ¿Sí? En el efecto refrigerante, ¿la diferencia siempre va a ser el que sale menos la entrada? ¿Siempre? Sí, sí, siempre. Ya, gracias. Esto viene de... Podemos hacer... hicimos el análisis de la primera ley en la primera ayudantía, partiendo de la primera ley, solo analizando el evaporador, y se llega a esto, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Bien, para determinar el coeficiente de operación no podemos utilizar esta ecuación porque el flujo másico en el evaporador no va a ser el mismo que el flujo en el compresor. Entonces vamos a utilizar la otra ecuación que les di en la anterior clase. Bien, para determinar el estado 1 tenemos la temperatura ambiente. Recordemos que la temperatura ambiente... La temperatura en el condensador menos la temperatura ambiente es igual a 10 grados centígrados. Calculamos la temperatura en el condensador, la temperatura ambiente no nos va a servir para definir el estado, tenemos que determinar la temperatura del condensador, es 40 grados centígrados. El refrigerante está como líquido saturado seco siempre después del condensador. Y entramos a tablas, buscamos la temperatura de 40, interpolamos y determinamos la entalpía 1, 17,84. También vamos a determinar la presión, porque nos va a servir para definir los otros estados. Y siempre es más cómodo trabajar con las presiones. Entonces, si les da temperaturas, es mejor encontrar la presión. En este caso se puede definir directamente la presión porque estamos en un estado de saturación. Por eso directamente con la temperatura y sabiendo que es líquido saturado seco, encontramos la entalpía y la presión. Para el estado 2, después de la válvula, la entalpía 2 sería igual a la entalpía 1. El estado 3 y 5 son los mismos, porque es vapor saturado seco que sale del evaporador, en el caso del estado 5, y en el estado 3 es vapor saturado seco que se separa en el separador. Para definir ese estado tenemos la temperatura de evaporación. Si nosotros miramos esta línea, para esta línea la presión y la temperatura va a ser lo mismo, porque es un estado de mezcla en el caso del estado 2, y es un estado de saturación en el caso del 4, del 5 y el 3. Entonces, esa temperatura del evaporador, que correspondería a la temperatura 4, porque es el estado 4 el que alimenta el evaporador, también nos va a servir para definir los otros estados, porque va a ser la misma temperatura para los otros estados. Porque no hay recalentamiento y otro estado. Hay estados de saturación y mezcla. Con esa temperatura del evaporador, y sabiendo que el refrigerante está como vapor saturado seco, encontramos la entalpía en la tabla. Es igual a 42,92. También la entropía, porque el refrigerante ingresa al compresor en ese estado, y la compresión es isoentrópica. Nos va a servir para el siguiente estado. Y la presión, ¿sí? Ahí dice la temperatura menos 18.
Sí, se puede redondearlo más porque ahí en la tabla dice 17,8. sí, no hay problema porque es muy aproximado. Ah, ya, ya. Si es muy aproximado, no va a ser mucha la variación, puedes utilizar ese valor. Digamos con una aproximación de 2, ahí es de 2. Sí, Hasta cuánto podemos considerar aproximado? sí, también podrías, si observas los valores, mira, por ejemplo, menos 17,8 y menos 22, mira la variación en los decimales, es solamente. Mira las entalpías, tenés 42,92 para un menos 17,8 y 42,44 para menos 22. Entonces, la variación no va a ser mucha, va a afectar en tu resultado final, pero en los decimales generalmente. Ah, ya, gracias. También determinamos la presión porque nos va a servir para el próximo estado, para utilizar el diagrama presión-entalpía. La presión sería 1,6. Para el estado 4, tenemos la presión en el evaporador, la acabamos de encontrar, es 1,6. Y sabemos que antes de ingresar al evaporador, el estado 4 es líquido saturado seco. Con la presión y sabiendo que es líquido saturado seco, determinamos la entalpía, 4,73. Para el estado 6 tenemos la presión, que es la misma presión del condensador, 9,86. La encontramos con la temperatura, recordemos. Y la entropía, que es igual a la entropía 3. La entropía en el estado 6 es igual a la entropía en el estado 3. Con esos dos datos entramos al gráfico presión versus entalpía. Ubicamos el estado 1, el estado 3, perdón, o 5, con la presión de 1,6 y sabiendo de que está en estado de saturación. Entonces, aproximadamente estaría ahí el estado 5. El estado 6 está a una presión de 9,86 y siguiendo un proceso isoentrópico. Ahí estaría el estado 6. Ubicando el estado 6 podemos trazar la línea vertical y leer el valor de la entalpía. 50 kilocalorías. Bien, ya tenemos todos los estados. Comenzamos a responder el enunciado. Efecto refrigerante. El efecto refrigerante sería igual a la entalpía 5 menos la entalpía 4. Nos da 38,19. Es el mayor efecto, el valor máximo del efecto refrigerante para estas propiedades de temperatura y presión. ¿Por qué? Si observamos la tabla, a menos 18, que es la temperatura del evaporador, la entalpía de vaporización, es decir, la diferencia entre la entalpía de vapor y de líquido, es 38,19. ¿Por qué? El efecto refrigerante está en función de la entalpía de vaporización, que es esto de acá, por la fracción de líquido, que es 1 menos la fracción de vapor. Si nosotros reemplazamos la fracción de vapor para este estado, sería la entalpía 4 menos la entalpía de líquido, esto es de termodinámica, no sé si lo recuerdan, sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Y en este caso, la entalpía 4 es igual a la entalpía de líquido, es 4,73. Por eso ese valor se hace 0, y el efecto refrigerante es directamente la entalpía de vaporización por 1. Es decir, la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido por 1. Esto no es necesario que lo hagan, es solamente para demostrar por qué el efecto refrigerante es el valor máximo en este caso. Y es porque ingresa como líquido saturado seco y sale como vapor saturado seco. Bien, el flujo másico en el evaporador. Con la ecuación de capacidad, despejamos el flujo másico, nos indicaba que la capacidad es de 1,5, hacemos la conversión con el factor que les di en la anterior clase, una tonelada igual a 50,4 kilocalorías por minuto. Con eso determinamos el flujo másico en 1,98.
El trabajo de compresión es la entalpía 5 menos la entalpía 6. Nos da menos 7,08. Bien, para encontrar el coeficiente de operación, necesitamos determinar el valor del flujo másico en el compresor, porque no nos sirve la anterior ecuación. Tenemos que tomar en cuenta los flujos másicos, porque no son iguales en el evaporador y en el compresor. ¿Por qué? Porque hay un separador regulando los flujos. Bien, hacemos un análisis, un balance de masas para el separador. Ese sería nuestro volumen de control. El flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Si observamos, hay dos entradas, el flujo másico 1 y el flujo másico 5, y hay dos salidas, flujo másico 3 y flujo másico 4. Nuestro balance de energía podemos hacerlo directamente con el balance de masas. ¿Cómo? Multiplicando cada flujo másico por su entalpía correspondiente. Nos quedaría así. También podemos hacer el análisis que hicimos en la anterior clase. Con la primera ley vamos a llegar a lo mismo. Esto es una manera de hacerlo más rápido y va a ser igual. No sé si entienden a qué me refiero. Solamente multiplicar el flujo másico por la entalpía correspondiente. Sí, se entiende. Para simplificar esta ecuación, ese balance de energía, vamos a ver algunas igualdades que hay en el ciclo. Si nosotros observamos, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 3, porque todo el flujo del refrigerante circula por 1 y también tiene que circular por 3 para que pueda ser comprimido. También circularía por 6 y lógicamente por 2, que está antes de la separación. Entonces, nosotros sabemos que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2, al flujo másico 6 y al flujo másico 3. Y observando el evaporador, el flujo másico 4 va a ser igual al flujo másico 5. Preguntita. ¿Sí? Dice que el refrigerante en líquidos en el 1 y el Sí. 3 está en vapor y dice que es igual, no importa que sea líquido y el otro vapor. El flujo másico es igual, porque todo el refrigerante circula por el condensador y tiene que en algún momento llegar hasta la admisión del compresor para que el ciclo funcione. Porque si no comprimimos el refrigerante, no va a poder volver a refrigerar. Ya, ok, ya, gracias. Ese era nuestro balance de energía. Reemplazando con estas igualdades, tenemos reemplazando el flujo másico 1 por flujo másico 3, que es nuestra incógnita, y reemplazando flujo másico 5 por flujo másico 4. También podría ser al revés, reemplazar el flujo másico 5 por el 4 por el 5. Pero en este caso reemplacé mantuve el flujo másico 4 en el enunciado, en la ecuación, porque nosotros tenemos ese flujo. Entonces va a ser una incógnita menos. Es el flujo másico 4 es el del evaporador, y es el que acabamos de calcular con la capacidad. Entonces, ordenando la ecuación para factorizar, nos queda así. Ya podemos despejar el flujo másico 3, que es la única incógnita en la ecuación. Ese sería el flujo másico en el compresor. Reemplazamos los valores y el flujo másico en el compresor sería 3,015. Con eso ya podemos determinar la capacidad de operación, reemplazando los flujos, el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. En caso de que no les dé la capacidad, en este caso solo nos quedaba una incógnita porque el enunciado nos dio la capacidad y con eso calculamos el flujo másico en el evaporador. En caso de que no les dé el dato de la capacidad, también se puede resolver. Si nosotros observamos la ecuación, a lo último que llegamos luego de ordenar y factorizar, tenemos esas dos incógnitas y podemos hacer una relación de masas, de flujo másico. No vamos a hallar el flujo másico, vamos a hallar la relación entre los flujos másicos. Directamente podemos despejar
acomodar de esta forma. Flujo másico 4 sobre flujo másico 3, y tenemos todas las entalpías y podemos determinar esa relación. Y con esa relación calculamos el coeficiente de operación. Eso en el caso de que no les dé ningún flujo másico o ninguna capacidad. En el problema sí nos dio, pero puede de que no les dé. En ese caso harían eso, calculan el coeficiente de operación y tiene que salirles lo mismo. ¿Se entendió esto último? Así es, se entendió.